Hola, les saludo en esta ocasión sabiendo que es un privilegio poder dirigirme a ustedes que hoy se sincronizan con esta palabra que el Señor trae a nuestras vidas. Hoy mi corazón está lleno de una expectativa y movido por un espíritu de amor hacia la creación de Dios. Le he titulado a esta palabra apelación al incrédulo. Hoy me quiero dirigir directamente desde el corazón de Dios a aquellas personas que están afuera de lo que es el reino de Dios, a aquellos que están distantes, pero que sabemos que el Espíritu de Dios en esta ministración les hará un llamado, les ministrará una palabra para hacerles ver a lo que es más importante en la vida, que es ser reconciliados con Dios. Así que lo primero que deseo hacer es leer una escritura que nos sirva como base para esta ministración, para esta palabra. Vamos a ir a la segunda carta de Corintios en el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 11, que dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. También quiero que leamos el versículo más abajo, el versículo 14, porque es en luz de esta palabra que hoy nos dirigimos a usted. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. También quiero que nos dirijamos al siguiente versículo más abajo, que dice lo siguiente, en el versículo 17 del mismo capítulo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como dije al principio, me estoy dirigiendo a usted que no conoce la gracia, el favor, la salvación que Cristo trae al ser humano. En esta ocasión puedo hablarte de un Dios que hace milagros, o que lo imposible es posible por la fe, y de esto tengo múltiples testimonios. Podría presentarte varios argumentos bíblicos y en base a argumentos como tales querer persuadirte a que vengas al Señor, mostrándote lo creíble, lo de credibilidad que tiene la palabra en el campo arqueológico, o
mostrarte las profecías bíblicas y su cumplimiento, pero la verdad es que esto no es lo que el Señor me ha indicado a hablar hoy, sino de abstenerme de todo esto, porque sé que el Espíritu de Dios es quien te va a hablar en este día para convencer tu corazón, para que te rindas a Cristo y le conozcas. Lo primero que deseo compartirte es darte a conocer un principio divino, y se encuentra en las escrituras del profeta Isaías, que es Isaías 57, versículo 21. Ahí se dice lo siguiente: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esta declaración establece una verdad que hoy en día se vive en carne viva en el mundo en que vivimos, donde hay una gran ausencia de la paz que solo Dios puede darnos. Quiero decirte que el hecho que no tienes paz es señal de que eres un impío. ¿Qué significa esto? Que eres un hacedor de aquello que ofende a Dios. Eres desobediente a Dios, y esto te pone en una condición muy peligrosa, porque como tal, ya leímos lo que dice el decreto divino: no hay paz para cualquier persona que se encuentre en esta condición de desobediencia a Dios. Cuando eres desobediente a aquello que Dios ha establecido como comportamiento, como conducta apropiada, eso delata la condición del alma del ser humano. Y lo que quiero decir es buenas noticias. No solo estoy aquí para decir que no hay paz para el impío, lo que también quiero decir de parte del Señor, que esa condición se puede cambiar cuando venimos a Cristo y nos reconciliamos con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Quiero también contestar la pregunta que quizás se hace el ser humano: ¿cómo cambiamos nuestra condición de impíos y cómo nos convertimos en hijos del Señor? Bueno, quiero mostrarte cómo. Primero, quiero decirte que no es obtenido haciéndonos personas más morales o tampoco siendo religiosos. Quiero leerte una escritura en Efesios capítulo 2 que nos habla de esto. Capítulo 2 de Efesios. Y vamos a leer el versículo 13, que dice lo siguiente, del 13 al 19. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella
las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, que estábamos lejos, y a los que estaban cerca. Esta declaración nos dice, este escrito nos dice algo que el Señor ya hizo, y es que Él me dio para que haya paz. Hizo paz y rompió la enemistad que había entre el hombre y Dios, así como también toda enemistad que hay entre hermanos, para que haya unión, para que haya paz. La obra de Cristo, por lo tanto, es la que nos permite a nosotros ser reconciliados con Dios. La obra de Cristo en la cruz es ese puente que nos hace venir a Dios y venir al Creador y encontrar paz, encontrar justificación por medio de la fe y la gracia que el Señor nos extiende. El día que Jesús llevó a la cruz nuestro pecado, se eliminó en ese instante la enemistad que había entre pecador y Dios. Y como resultado, la paz se hizo entre el hombre y su Creador. Hoy disfrutamos de la paz de Dios porque hemos sido vestidos de la justicia que se obró por medio del sacrificio de Cristo. Y esa justicia nos viste para manifestar quién es el que nos llamó, el que nos escogió. Todo por el amor de Dios, todo debido a su misericordia. Y es ese amor del cual quiero que al hablar percibamos, recibamos y seamos transformados por la revelación del amor divino. Podemos hablar de muchos amores, de muchas clases de entregas, de fidelidad. Podemos hablar del romanticismo, podemos hablar del enamorarse, pero todas estas experiencias están por debajo del amor que Dios tiene para el pecador. Ese amor es un amor que nos entregó la vida en forma del Hijo de Dios. Pero para darnos vida, el Hijo de Dios tuvo que ir a la cruz por tu pecado, por mi pecado, y así salvarnos de caer bajo la ira de Dios. Dios que es santo, Dios que es la personificación de la justicia. Así que Dios abrió un camino para que pudiéramos romper la enemistad que había entre Él y nosotros, su creación. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, y ahí veremos una escritura muy revelante, muy reveladora acerca de lo importante, lo valioso que es venir a Cristo. Le dije Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 36, que dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estas palabras son estremecientes porque nos muestra dos posiciones que podemos nosotros tomar, es decir, o una o la otra. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir en esta
oportunidad que nos da el Señor de poder dirigirnos a tu persona como incrédulo, como alguien que está distante de Dios, pero que has tomado este tiempo para escuchar una palabra, una apelación a tu incredulidad. Entonces, Jesús declara aquí que debes de venir a la fe para ser salvo. Y si lo haces, pues sales ganando, porque recibirás aquello que no puedes comprar, que ningún ser criado puede darte, y es el regalo de la vida eterna, sinónimo de recibir a Cristo, el Señor. Ahora, si rehusas rendirte a Cristo, no verás la vida, dice la lectura. Pero cuando dice no verás la vida, no está hablando de la vida natural, sino que está hablando de la vida eterna que Dios tiene para todo ser humano. Y si rehusas rendirte a Cristo, no solo no verás la vida eterna, estás acumulando en el tiempo presente ira divina sobre tu persona. Y eso es algo trágico. Sabiendo que lo podemos resolver, viniendo al Señor, reconociendo que hemos pecado y que necesitamos ser perdonados y ser salvos. Quiero llevarte a otra escritura que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, donde también se nos habla de lo que es la ira de Dios. Capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Dios ha decretado que su ira está sobre aquellos que practican la injusticia, aquellos que no se sujetan a la justicia que Él nos entrega en Cristo Jesús, el Señor y Salvador. También quiero leerte el capítulo 2 del mismo libro de Romanos y vamos a leer el versículo 4. Dice así, es una pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es una pregunta. Versículo 5 continúa: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hemos leído acerca de la paciencia de Dios, hemos leído acerca de la bondad de Dios, cómo Él es bondadoso, cómo Él es paciente. Pero la paciencia de Dios con el ser humano no puede tomarse como falta de accionar de sus juicios, sino que tenemos que aprovechar esa bondad, esa paciencia, porque es más bien su bondad la que está siendo demostrada a través de su paciencia. Es su amor, esperando que su bondad sea reconocida por el ser humano y que produzca en los hombres un arrepentimiento verdadero. Si eso ocurre, experimentamos una conversión que es un cambio total de vida,
debido a que hemos venido a los pies de Cristo, humillándonos, reconociendo nuestro pecado y arrepintiéndonos de ese pecado delante del Señor, recibiendo el perdón, para lo cual el Señor está siempre listo para extender al que se arrepiente. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo con todo esto? Que Jesús es tu Señor, no hay otro, y te llama a que vengas a Él, porque yo sé que los que me escuchan, entre ellos hay personas que todavía no lo saben, pero que el Señor ya les escogió, ya escribió sus nombres en el libro de la vida. Antes que tú existieras, esto ocurrió. Dios vio el futuro, vio el tiempo presente y te vio a ti venir a Él. Entonces hoy existe esta preciosa y maravillosa oportunidad para que tú vengas y te reconcilies con Dios por medio de Jesucristo el Señor. Y sé que eso estará ocurriendo por medio de este tiempo y por medio de esta palabra que Dios te ministra por su Espíritu Santo. Porque no es una palabra que se te trae con un argumento humano psicológico o en base a argumentos religiosos, sino el Espíritu de Dios te está hablando y te está diciendo que el tiempo ha llegado para que tú vengas a los pies del Señor y le conozcas y le empieces a servir caminando con Él. No a servir en una religión, sino a caminar con Él en una comunión que es transformadora para tu vida. Así que te invito a que vengas a Él hoy. Te reto a que escuches lo que todavía estaremos compartiendo contigo para que tú conozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Quiero llevarte al libro de Colosenses. Ahí también se nos habla de esto. Y vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 17. Y dice así, mire la ordenanza que se nos da. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Las obras del pecado que debemos de dejar de hacer será posible y será solo posible estando en Cristo. Así que no es de empezar a esforzarnos para hacerlo, sino más bien entender que al reconciliarnos con Dios por medio de Cristo es que entonces haremos morir estas cosas que traen la ira de Dios sobre los hombres. Todo lo que el Señor nos ordena hacer, le quiero decir que es posible. La fe de Cristo obrando en nosotros es la que lo hace posible. Dios nunca nos llama a vivir una vida que no podamos vivir. Nunca nos llama a hacer un acto para el cual Él no nos ha capacitado. El hombre entonces, en su condición no regenerada, lleva sobre sí mismo un dictamen judicial escalofriante. Sobre él, dice la Biblia, está la amenaza de caer la ira de Dios debido a su desobediencia. Entonces, rehusar creer en Jesús como el Señor es condenarse a uno mismo. No se lo aconsejo, es más, le imploro en el nombre del Señor que usted se reconcilie con el Señor hoy mismo, porque no hay que esperar para hacer lo correcto. Voy a pedirle ahora que vaya conmigo a Efesios capítulo 5, donde se nos habla de la siguiente manera. Efesios 5, versículo 3, dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ahí le está hablando a los creyentes. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Se vuelve a hablar de ese grupo que se califica como hijos de desobediencia: el impío, el incrédulo, aquel que no está en Cristo. Entonces, ¿cuál es la amonestación? De que Dios nos llama a que nos abstengamos de poner en prácticas todas estas cosas mencionadas que ya leímos, ya que debido a estas prácticas la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes, dice la palabra. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Bueno, hoy deseo llamar la atención de las personas que están afuera del reino de Dios,
aquellos que no están listos para enfrentar la muerte ni el regreso de Cristo. Tú que todavía no has rendido tu vida a Jesucristo, pueda que eres una de esas personas que siempre está afuera viendo para adentro, siempre cerca, pero a la vez distante del Señor. Tus argumentos son varios y tus preguntas son muchas, pero no vienes al Señor, porque asumes que hay otros en peor condición que tú. La verdad es que Cristo vino para salvar a los perdidos. Eso quiere decir que mientras no nos reconozcamos que estamos con necesidad de salvación, y es todos, ¿verdad?, que estamos en ese lugar, si no reconocemos eso, que todos estamos con necesidad de salvación, no podemos entonces obtener la bienaventuranza de la vida eterna. También hay otros que han estado adentro, pero nunca han experimentado, nunca han tenido un encuentro real con Dios y no han podido vivir esa experiencia de el antes y el después que nos trae una conversión. Solo conocen la Biblia, pero no conocen al Señor. ¿Cómo se sabe que no conocen al Señor? Porque no viven para el Señor. Están desconectados también de su iglesia. Otra clara evidencia de que no están en el Señor. Hoy estoy apelando por tu alma. Se me mueve y se me estremece mi espíritu porque sé que Dios también es conmovido al ver tu incredulidad, al ver tu desobediencia, al ver tu condición y saber que Cristo es la respuesta para tu vida y no lo has hecho. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en tu vida para que Cristo sea el Señor? Para que Cristo te salve de tu condición de miseria, de desobediencia, de ser objeto de ira en vez de ser objeto de gracia y de bendición. Porque eso es lo que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que Dios tiene para todo ser humano. No hay un grupo élite y otro que no lo es. Todos valemos lo mismo delante del Padre Celestial. Todos tuvimos parte en la muerte de Cristo, porque Cristo murió por el pecado de todos, no de algunos. Entonces, apelo a tu corazón para que conozcas a Jesús y te salves del juicio venidero que cada día está más cerca a este mundo. No te justifiques ni digas que Dios nos ama a todos, pero tú sigues viviendo igual. Porque si no conoces a Cristo, significa que no estás experimentando el poder de una verdadera conversión. Y esto es lo que más se necesita como ser humano. Hoy te invito a que te rindas a Cristo, que te reconcilies con Dios, que te arrepientas de tu pecado. Ven a Cristo. Jesús murió por ti y quiere revolucionar tu vida, trayéndote su perdón y extendiéndote gratuitamente la salvación. Dios da testimonio a tu espíritu de que Jesús es el Señor. No hay excusa válida ante el Señor. Hoy es tu tiempo. Hoy puedes volver a nacer de nuevo y empezar a caminar con el Señor. Hay unos que se justifican en su condición
porque vieron a un religioso portarse mal y por lo tanto creen que ellos pueden excusarse ante Dios. Y le voy a decir algo, nadie será exento de responsabilidad porque vio malos ejemplos. Unos empiezan la carrera de la fe y no la terminan. Dios es el que juzgará. Otros sí la terminarán y Dios es el que recompensará. No es cómo empezamos la carrera lo que garantiza nuestro éxito, sino cómo la terminamos. Algunos la empiezan rápido, a paso rápido, salen disparados, felices, entusiasmados. Otros la empiezan de manera lenta. Lo destacable y digno de recompensa es perseverar hasta el fin en la reconciliación que Dios te trae. La perseverancia vale muchísimo más que el celo, que el salir disparados y después no terminar lo que empezamos. La fe nos permite no solo iniciar una vida en Dios, la fe alimenta nuestro espíritu para poder terminar lo que empezamos en el Señor. Cuando conocemos a Cristo, nuestra manera de ver a los demás cambia. Los vemos como Dios los ve, los vemos por medio de los ojos de la reconciliación. Les tratamos tomando en cuenta quiénes son para Dios. Por eso te decimos a ti que no le conoces, reconcíliate con Dios, porque te estamos viendo por medio de los ojos de Dios. Versículo 17 del capítulo que habíamos leído en Corintios dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Te pregunto, ¿estás tú en Cristo? Estar en Cristo es haber venido a Él, es haber descubierto el poder que nos convierte en una nueva persona, una nueva creación, una nueva criatura. Lo viejo, lo que es del pasado, Dios ha decretado que ha quedado atrás, es irrelevante. Ahora existe solo una realidad para el que está en Cristo, y es que en el presente todo es nuevo. En todas las formas, todo es nuevo para el que está en Cristo. Versículo 18 nos dice, y todo esto como resultado de Dios en nosotros. Todo esto proviene de Dios. Todo esto de ser una nueva criatura, de ser reconciliados con Dios, es el resultado de la obra de Cristo, hecha en la cruz a nuestro favor. La reconciliación puede darse, no importando la edad que usted tenga, sea viejo o sea joven, no importa. ¿De qué manera ahora voy a preguntar algo, y es, ¿de qué manera el Señor nos encomienda el ministerio de la reconciliación a los que hemos venido a Él? Porque ahora se nos encarga algo, se nos ha asignado algo. En el versículo 19 se nos dice, ¿qué es? Yo hoy apelo ante usted como un embajador de Cristo. El versículo 19 dice que se nos asignó esta tarea de ser embajadores. Somos embajadores en Cristo y para Cristo. Somos dignatarios, somos emisarios del reino, somos diplomáticos de otro reino. Tales personas, por lo tanto, representan a otro, representan un gobierno
y representan los intereses de ese gobierno en tierras lejanas. Esa es nuestra función. También tal persona que es llamada como embajador de Cristo debe conducirse con dignidad, con educación, con integridad, ser una persona con gran prudencia y astucia, como ovejas entre lobos. Y estas son las palabras del Señor que Él nos envía como tales, que significa que tenemos que ser astutos como serpientes, pero inofensivos como palomas. Nosotros no podemos ser causantes de violencia, no podemos incitar violencia, no podemos incitar que se levante contra las autoridades, la sociedad, porque nosotros no estamos en la tierra para eso. Estamos para el ministerio de la reconciliación, que es que los hombres vengan a Cristo y sean reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Como embajador de Cristo, hoy apelo ante ti y te llamo a que te reconcilies con Dios, recibiendo a Jesús como el Salvador y el Señor de tu alma. Esto lo haces arrepintiéndote, pidiéndole al Señor que te perdone tu pecado y te salve. Si ese es el anhelo de tu corazón hoy, te pido que ores conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, perdóname por haber vivido independiente de ti. Perdóname por haber sido desobediente. Te pido hoy que me laves de mi pecado. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Creo que tú enviaste a Cristo a morir en la cruz por mí y que murió y resucitó para que yo tenga vida eterna. Hoy recibo esta vida que tú me das para convertirme en una nueva creación. Te pido esto con todo mi corazón y con toda la fe que me has dado hoy. En tu nombre lo pido, Jesús. Amén. Qué alegría saber que tú hayas orado esa oración. Te felicito y te exhorto a que estés en la palabra, en la oración, y que busques un lugar donde conectarte, donde congregar, donde se te predica la palabra de Dios, donde hay amor para Dios y amor para el prójimo, amor para su palabra. Que Dios te siga bendiciendo.